Pues estamos viendo esta serie Obediencia que transforma y de verdad que yo creo que este es un tema que debe de estar en la mente del ser humano. Yo te hago una pregunta, ¿verdad? Para poder iniciar. ¿Tú sabes cuál es el propósito de tu vida? Que dices, a ver, ¿para qué nací? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Porque de esto se trata esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza se llama Las consecuencias de desobedecer. Y hay una historia en el libro de Jonás. Jonás 1, versículo 1 en adelante, voy a leer, porque quiero que te quedes con esa pregunta que te hice. ¿Cuál es el propósito de mi vida, de tu vida? A veces vivimos la vida y no sabemos ni por qué vivimos o para qué vivimos, ¿verdad? Tenemos hijos y no sabemos cuál es su plan, cuál es su propósito, cómo guiarlos. Y en el transcurso del tiempo nos vamos dando cuenta, tengo muchos clientes que ya llegamos a cierta edad y se están interesando por Dios. ¿Y por qué no de jóvenes? ¿Verdad? Dice la Biblia, cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Escucha esto. Recibió un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y Dios le dice así, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Diga conmigo, ajá. O sea, ¿quién se va lejos de Dios para que no lo encuentre? O sea, desde ahí, ¿verdad? O sea, él pensaba, a ver, me voy a ir de aquí para que Dios no me encuentre, ¿verdad? Y eso es algo que tú y yo debemos de entender, que de Dios no nos podemos esconder. Dile al que está a tu derecha, a tu izquierda, dile, oye, de Dios no te puedes esconder, ¿verdad? Luego llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje, se embarcó contento de irse a lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle el peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Al mismo tiempo, los marineros decían, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó ser culpable. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Una tras de otra pregunta. Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano, creador de todas las cosas. Fíjense la respuesta de Jonás. Soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano, creador de todas las cosas. La adoración no es que Dios te mande a hacer algo y te vayas para otro lado. Eso no es adoración, ¿verdad? Porque a veces venimos, cantamos, adoramos a Dios, pero no lo obedecemos. Entonces, continúo leyendo. Lo que está pasando, dice Jonás, es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros llenos de terror le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Todos podemos, ¿qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta.
échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados, los marineros gritaron: Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a este hombre inocente. No nos culpes por su muerte, pues eras tú, Dios mío, quien lo ha querido hacer todo. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda, prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme y se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez ahí 3 días y 3 noches. Qué historia, de verdad que esta historia a mí me encanta. Pero imagínate que Dios le habla a Jonás: oye Jonás, ve a Nínive y diles que ya he visto lo malo que son. Adelante. Y ahí es donde tú y yo debemos de comprender algo. Dios le habló a Jonás y qué hermoso es que Dios te hable, ¿verdad? Debemos de entender que es hermoso es que Dios te hable. Y te habla a través de la Biblia, te habla a través de un predicador, te habla a través de canciones, te da señales. Dios te habla todo el tiempo. Y pasa todo el tiempo que Dios está hablando de una y otra manera. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál era el propósito de Jonás? Ir a predicar a Nínive, porque toda esa gente estaba sufriendo y Dios necesitaba a alguien para dar un mensaje a todo un pueblo. Cuando Dios da un mensaje a un pueblo, ¿para qué lo hace? Para cambiarlo, para transformarlo, para que su manera de vivir sea diferente. Entonces, Dios había puesto su confianza en Jonás. Fíjate lo que les estoy diciendo. Dios había puesto su confianza en Jonás. Ve a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? En vez de ir hacia donde Dios le dijo, Jonás agarró para otro camino. Llega conmigo, eso es desobediencia. Y a veces Dios nos habla y hacemos como que la Virgen nos habla. Bueno, sí, la Virgen ni habla, ¿verdad? Pero el que habla es Dios a través de su palabra. Y quiero que notes algo bien peculiar. Dice la Biblia que Jonás se fue ahí donde está la playa, ¿verdad? Iba a salir un barco hacia Jope. Y pagó. A ver, repita conmigo: y pagó. Y pagó para alejarse de Dios. Quiero que pienses esto tantito. Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, terminamos pagando las consecuencias de nuestras acciones. Jonás pagó un precio para irse lejos de Dios. Y a veces, como seres humanos, como cristianos que somos, a veces queremos pagar el precio, decir: no, Dios, hoy yo no quiero ir a la iglesia, hoy yo no voy. Y quieres pagar el precio y sufrir las consecuencias. Jonás pagó ese precio, fíjate, le costó a él su dinero para alejarse de Dios. Se sube al barco y empiezan las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias que estaba sufriendo?
que se levanta la tormenta. ¿Alguien vio La Tormenta Perfecta, esa película? A mí me encanta cómo se levantan las olas. Y da miedo, ¿verdad? Nosotros una ocasión fuimos a Acapulco en una temporada de COVID en septiembre y llueve sabroso. Estás en el hotel y ves la tormenta, ves los rayos, los relámpagos, y a ver a qué hora se rompen los vidrios, a ver a qué hora empieza esto de una manera terrible. Pues ahora que pasó lo del huracán, ¿verdad? Ahí en Acapulco y devastó todo. Porque las tormentas tienden a devastar todo lo que está a su alcance, todo lo que está ahí es devastado. Y Jonás, a la hora de pagar el precio de su pasaje, estaba pagando el precio de su desobediencia. Estaba pagando un precio. Yo no sé cuánto le costó el pasaje para subirse a su barquito, pero lo estaba pagando caro. Y quiero que notes algo. Los demás, los que iban acompañados con él, estaban sufriendo las consecuencias de la desobediencia de Jonás. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a tirar para aligerar la carga. Y empezaron a soltar para estar más tranquilos en el mar. Pero no, estaba todo muy alocado, estaba todo muy, muy mal plan. Muchas veces cuando Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice ciertas cosas, nos habla a nuestro corazón, quizás nos dice, háblale a esa persona, ve y pide perdón, ve y arregla estas cosas, y en vez de hacer caso e ir hacia donde Dios nos está diciendo, no, yo porque le voy a pedir perdón, si quiere que venga y me busque, ¿sí o no? Oye, ve a trabajar, oye, ve a hacer aquello, ay no, yo por qué, y a veces Dios nos habla y nosotros vamos hacia otro lado y vamos a pagar un precio de la desobediencia. No sé si me estoy dando a entender. Pero muchas veces Dios te está hablando una y otra vez, Dios te está hablando una y otra vez. Y seguimos, nos entra por aquí y nos sale por allá. Y quizás Dios ya nos está diciendo, oye, ya deja esa relación, no te conviene. No, Señor, pero es que tú no sabes, yo tengo necesidades. A ver, ya deja ese trabajo, mira, no te conviene. No, pero es que como crees, Señor, pues mira, pues es que aquí está cómodo, está padre, está bien. Y quizás Dios así nos ha estado hablando, ¿verdad? Ve y discúlpate, ve y paga tus deudas, ve y deja a esta persona, ve y haz aquello, lo otro. Y nosotros, como Jonás, ¿no? Cambiando de dirección, pagando un precio. ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando ahí? Que los pobres marineros, ¿qué culpa tenían? Y todos estaban orando a su Dios, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Todos estaban orando a su Dios. No sé, a lo mejor a San Martín de Porres, no sé si había existido, ¿verdad? No sé si a la Santa Muerte, que de Santa no le veo nada, y pues está muerta, Dios venció la muerte, ¿verdad? Y cada uno con su ídolo, ¿no? Y cuando se encuentra con el capitán, Jonás estaba ahí de flojonazo. Oye, ¿tú qué haces aquí, dormilón echado? ¿Por qué no le oras a tu Dios? Quizás si nos salve. Y dice que echaron suerte, pues este es el que tiene la culpa de todas las cosas. Entonces la desobediencia, diga conmigo la desobediencia, vamos, diga conmigo la desobediencia nos lleva en dirección contraria al propósito de Dios. A ver, esto quiero que logres entenderlo. Cuando uno no es una persona obediente, no estás caminando en el propósito que Dios tiene para tu vida. Si sabes que tú naciste con un propósito grandioso, glorioso, eterno, majestuoso, maravilloso, y puedo poner un montón de adjetivos,
Pero cuando yo decido desobedecer y no hacer caso a Dios, estoy truncando mi propósito. Y luego estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto. Y vueltas y siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y ya se te habló 1, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces. Y estamos como el pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Necios y tercos y desobedientes. Pues nada más les daban maná del cielo. Maná en la mañana, maná en la tarde, de ahí salió ese grupo de maná, ¿verdad? Y maná, papi. Porque al final de cuentas, Dios te ama y nos ama de tal manera que no nos va a dejar sin comer. Va a estar ahí la comida, pero no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, en Jonás muestra que se levantó para huir. La desobediencia comienza cuando intentamos reemplazar la voluntad de Dios a la nuestra. A veces no decimos no, pero decimos, después lo hago. Yo a veces me peleo mucho con mis hijos, levanta el plato, ahorita de una vez, no me digas después, porque después es desobediencia. Y están pagando un precio de que les zumbe uno un chanclazo, ¿verdad? Las mamás tienen la puntería con la chancla. Hombre. ¿Se han visto estos videos, no? Y como si una chancla doliera mucho, ¿verdad? Pero salen ahí hasta rebotan como si de veras, ¿verdad? A veces Dios te está hablando, te está diciendo, oye, ve y predícale. No, cuando esté preparado. Ve, sirve. No, es que no sé. Ve, haz aquí. Y a veces le estamos diciendo a Dios, no. Ahora la pregunta es, cuando Dios te habla, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia lo que Dios te mandó, hacia lo que tú prefieres? Cuando Jonás decidió cambiar de dirección, de ruta, de no hacer caso en su propósito, ¿verdad? Pareciera ser que el pecado es más barato al principio, pero cobra intereses después. En Gálatas 6:7 dice, recuerda que cosechamos lo que sembramos. ¿Yo no? Y a veces dices, pagué un precio. ¿No, Jonás? Pero estaba pagando ya después, no solamente el precio, intereses, consecuencias, desgracias. Te voy a decir una cosa, no minimices el precio de una decisión que te aleja de la voluntad de Dios. Si hoy estás aquí, es porque Dios quiere cumplir el propósito de tu vida. No solamente que vengas y escuches, qué padre estuvo, está rico el café, el pastor le queda bien rico, café con piloncillo y canela, ya llegó Jazz, invítale un café. Desde hace media hora, pero a ver, es que dirán, pues a mí no tengo café, ¿verdad? Bueno. Entonces el que llega tarde paga los tamales, ¿no? El que llega tarde paga los ¿qué? Bueno, a ver si pasa el de los tamales, ¿verdad? Punto número 3. Diga conmigo, la desobediencia puede afectar a otras personas. O sea, no solamente lo que tú hagas te va a afectar a ti, va a afectar a otras personas, ¿verdad? Si te dices cuenta, ¿no? O sea, Jonás en el barco, dice, ¿qué culpa tienen los marineros? Perdieron su carga, perdieron su economía. Y cuando tú estás con personas que tú amas y cuando tú desobedeces, ellos están pagando también a veces las consecuencias, a veces están pagando el costo más caro que tú. Tuvieron que tirar su carga, su cargamento. ¿Cuánto les habrá costado? Y estamos hablando de dinero, estamos hablando de economía. Porque cuando somos desobedientes, cuando no queremos hacer caso a lo que Dios dice, a veces decimos, ¿por qué me va mal?
¿verdad? Ya a veces le digo a mis hijos, a ver, piensa, a ver, ¿por qué no estás produciendo como produces? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo mal? A veces tenemos que reflexionar. Dice la Biblia que no hay justo, ni su hijo, ¿verdad? O sus hijos, que les vaya mal cuando uno es justo. Y a veces nos tenemos que preguntar, a ver, ¿por qué me va mal? ¿Por qué le va mal a mi hijo? ¿Por qué le va mal a mi esposo? ¿Por qué le va mal a la esposa? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿O más o menos? Ahora, eso no significa que, que tengan que pagar el precio, ¿verdad? Siempre. No, no significa eso. Que todo problema sea consecuencia del pecado de alguien. Pero sí muestra que nuestras decisiones pueden dejar huella en quien nos rodean. Del mismo modo, nuestra obediencia puede bendecir a nuestra familia o a nuestra comunidad. Así que nuestro pecado nunca es completamente privado. Nuestra obediencia tampoco, o sea, se nota, se ve. O sea, a mí esa historia, ¿no? A mí me encanta porque Dios le habla a Jonás y dice, y Jonás se fue a un lugar para que Dios no lo encontrara. Así dice, ¿no? Hay un lugar donde Dios no te puede encontrar. Como que pues, ¿qué onda, Jonás, no? O sea, ¿cómo que voy a huir de Dios para que Dios no me encuentre? Yo creo que Jonás no sabía que Dios era el Dios de todo el universo, creador del cielo y de la tierra, que conoce tus pensamientos, mis pensamientos, que conoce lo más íntimo, lo más privado, ahí donde tú piensas que nadie te ve, Dios te está observando. Porque Dios te dio el Espíritu Santo y está ahí, y Dios está mostrando, hey, aquí la estás regando, chavo, chava. Así que podemos escondernos de las personas, pero de Dios no. Así que mientras todos luchaban contra una tormenta, Jonás dormía en un barco, escondido plácidamente, pero fue expuesto. Fue lo encontraron, fue lo desenmascararon, fueron lo confrontaron. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, todo sale a la luz. Así que Dios nos ama mucho. Escúchame, Dios nos ama tanto. Dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, derramó su sangre, ¿verdad? Entonces, Dios no nos quiere dejarnos ahí en el pecado, ¿no? Pero sí Dios quiere que avancemos. Dios no nos va a dejar en el pecado ahí tranquilamente, porque luego se acostumbra uno al pecado, al pecado, al pecado, y cuando menos nos damos cuenta estamos destruidos. Y Dios nos da chance, como diciendo, hey, despierta ya. ¿Qué hizo? Dios puede usar una tormenta para despertar a Jonás. ¿Estás pasando por tormenta? Dios te está despertando. Hey, ¿estamos de acuerdo? No todas las tormentas son causa del pecado, ¿no? Job sufrió, ¿sí? Los discípulos enfrentaron tormentas con Jesús. Pablo sufrió por predicar. Pero la tormenta de Jonás sí fue una disciplina específica. Ahora, escucha esto. Dios no buscaba destruirlo, sino detener su huida. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque cuando Dios ama, dice la Biblia que cuando Dios ama a alguien, lo corrige para que éste no muera. La Biblia dice que el padre que a su hijo ama, con vara corrige
para que no muera. Dice, unos cuantos golpes o unos cuantos azotes no lo van a matar, pero sí lo libran de su muerte. Déjame decirte que Dios hace eso con nosotros. ¿Alguien ha sido disciplinado por Dios o nada más a mí me ha pasado? Porque a mí me ha hecho llorar. ¿Y de qué manera, Pero a fin de cuentas entendí que Dios me ama y que quería algo para mi bien. Así que Jonás estaba, ¿qué? Bien contento, Así que si hoy Dios te está corrigiendo, estás pasando por alguna situación y tú no lo entendías, es que Dios te ama y Dios está corrigiendo nuestro carácter, nos quiere meter en disciplina, no te quiere sufrir ahí. ¿A cuánto les gusta sufrir? ¿A cuánto les gusta el dolor? A nadie. A mí me gusta ir al gimnasio, pero aún así tampoco me gusta el dolor. Pero el dolor te hace crecer. Te hace crecer el dolor. Entonces, mira, Jonás, si tú lees toda la historia, Jonás finalmente reconoció, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta. Número 1, ¿cuántos están mal aquí? Mira, mientras tú no lo reconozcas, las cosas no van a cambiar. Pero cuando tú digas, ¿sabes qué? Así como Jonás, ¿sabes qué? Yo reconozco que por mi causa es esta tormenta. Es mi culpa que estén así. Si no hay un reconocimiento, las cosas no van a cambiar. Entonces, dejó de esconderse y asumió responsabilidad. Porque es bien fácil cuando uno tiene las broncas encima y tiene los problemas, como seres humanos a veces buscamos echarle la culpa a alguien más. ¿Sí o no? Y estamos, no, es que por él, no, es que es por ella. Espérate, o sea, Jonás dijo, ¿sabes qué? Esto que está pasando es causa de mi desobediencia. Es causa de no haber hecho caso a lo que Dios me dijo. Yo pagué un precio de dinero, me subí a un barco al cual no tenía que subirme, están pagando las consecuencias por mi culpa. Así que no podemos cambiar lo que seguimos justificando. Tenemos que cambiar y dejarnos de qué? De justificar. Así que aunque otros nos hayan herido, debemos preguntarnos cuál es nuestra propia respuesta y qué necesitamos corregir delante de Dios. O nos vamos a seguir justificando, ¿no? Así que la restauración comienza cuando dejamos de señalar solamente hacia afuera y permitimos que Dios examine nuestro corazón. Así que Jonás fue arrojado al mar, ¿verdad? Pero Dios preparó un gran pez. Ese pez no solamente es disciplina, también fue misericordia, ¿verdad? Sin él, Jonás hubiera muerto. Si tú ves Jonás 2:1 en adelante, desde el vientre del pez, Jonás volvió a orar. O sea, Dios preparó un camino de regreso. Te voy a decir una cosa, Dios prepara el camino de regreso hacia él, hacia que cumplas el propósito. Y ahí Jonás, dice el gran pez, yo me imagino que el gran pez es un cachalote o una ballenota, y ahí estuvo adentro y 3 días, ¿y qué hizo? Se puso a orar. Se puso a orar. Así que Dios no aprobó su desobediencia, pero tampoco renunció a su propósito para él. Eso está padre.
porque Dios no renuncia al propósito que tiene para ti. Dios siempre te está mirando y te está mirando con ojos de amor y te está diciendo, mira, yo te hice con perfecto, perfecta, y voy a cumplir el propósito que tengo para ti. O sea, no importa que peques, yo quiero que regreses, yo quiero que estés acá conmigo, yo quiero que me hagas caso, así que tu fracaso no tiene que ser el último capítulo de tu historia. Escúchame eso que estoy diciendo. Tu fracaso no tiene que ser el último capítulo de tu historia. O sea, dices, ok, puedo cambiar, pueden cambiar mis circunstancias, sí pueden cambiar. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Dime qué hago. Y seguramente Dios te está hablando, te está diciendo, es tiempo de cambiar. Reconocer mi desobediencia, no justificarlo ni esconderse. Clamar a Dios, el arrepentimiento no es solamente sentir culpa, es volver el corazón al Señor. ¿Sí estás de acuerdo? Cambio de dirección. Jonás salió finalmente y se fue hacia Nínive. Finalmente se fue hacia Nínive. Arrepentirse, escúchame esto. Arrepentirse es dejar de caminar hacia Tarsis. ¿Hacia dónde iba Jonás? Hacia Tarsis. En vez de ir hacia Nínive, él se fue hacia Tarsis. Entonces, arrepentirse no se me estoy dando a entender. Si Dios te manda a la central de abastos, no te vayas a la Merced. Porque a veces, no, es que acá, no, espérate, te estoy mandando para allá. Pero es que es lo mismo. ¿Quién te dijo? ¿Yo no? ¿Alguna vez, fíjate, hace tiempo me fui con mi esposa a Michoacán, íbamos por miel. Y de regreso, no sé qué íbamos platicando, íbamos por la carretera y pues sin datos, sin internet, y le digo, yo no sé, pero esta carretera ya no se me hace conocida, porque yo la conozco bien, he viajado por ella durante 30, 40 años. Y de repente digo, como que no. Y llego, me paro, le digo, oiga, ¿esta carretera hacia dónde va? Hacia Valle de Bravo. Digo, yo voy hacia la Ciudad de México. Disculpen lo que voy a decir, la forma como lo voy a decir. Sería muy estúpido si siguiera hacia Valle de Bravo cuando en realidad voy a la Ciudad de México. ¿Sí o no? Porque en Valle de Bravo no estaba mi casa, no estaban mis hijos, no había nada ahí, a lo mejor sí un ratito, pero no me iba a quedar a vivir ahí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Cambiar de dirección. En cuanto, no, y me regresé en cortito y luego agarré otra vez para la Ciudad de México. Eso es arrepentirse. Es dejar la dirección hacia donde vas y agarrar el camino correcto. Yo te hago una pregunta. ¿En qué área estás viajando hacia Tarsis? Puede ser esa relación incorrecta, puede ser una amargura, ¿verdad? Puede ser una mentira, puede ser un pecado secreto, puede ser la falta de perdón, puede ser una responsabilidad evitada, un llamado pospuesto, un hábito que está dañando tu vida. ¿Hacia dónde estás caminando? Escucha esto. Dios no te está llamando para avergonzarte. Dios te está llamando para restaurarte. Debemos de entender eso. No nos llama para echarnos el pecado en la cara, para escupirnos en la cara, para avergonzarnos, para humillar. No. Dios nos está llamando ¿para qué? Para restaurarnos. Para restaurarnos. Así que nunca será más fácil huir de Dios que obedecer.
¿A cuánto les cuesta trabajo obedecer? No me vaya a levantar la mano, por favor. Porque te voy a decir una cosa. Qué difícil es desobedecer a Dios. Diga, ¿qué era más fácil? ¿Ir a Nínive? ¿O estar pasando una tormenta, pagar un precio, afectar a muchas personas, ser aventado al mar, ser tragado por un... ¿Qué es más difícil? A veces pensamos que el pecado es fácil, que es sabroso, que es delicioso. No es cierto. Es una mentira. Cuando una persona, Dios le dice que no esté con cierta persona y uno se aferra y empieza ahí con la toxicidad, dices, me era más fácil no estar con ella o con él que estar sufriendo con ella o con él. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer a Dios y tener paz? ¿O te encanta pagar el precio del menosprecio? Ay, se oyó eso medio feo, ¿va? La desobediencia puede alejarnos del propósito, pero el arrepentimiento puede volver a encaminarnos. ¿Cuántos quieren eso? Dices, yo quiero encaminarme en el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué fue la tormenta? Para detener el camino hacia donde iba Jonás. ¿Para qué crees que tienen los problemas? ¿Para destruirte? Para detenerte. Para detenerte y decirte, ya estuvo, a ver, me regreso, voy a corregir. Ahora, si tú te das cuenta, la ballenota, Moby Dick, vamos a ponerle un nombre, ¿verdad? Moby Dick. ¿Alguien vio Moby Dick? Es un ballenón, ¿verdad? No solamente fuese un testigo, una muestra de misericordia para Jonás. ¿Sí? ¿Puedes poner un poquito de música, Maki, por favor? ¿Quieres que tu vida realmente empiece a tener un significado grandioso? Tienes que dejar lo que por poco tiempo, mucho tiempo llevas practicando. Si Dios te dice, deja esta relación, si Dios te dice, deja las deudas, si Dios te dice, ve y pide perdón o perdona. O sea, si Dios te está hablando algo, hazlo. Y entonces vas a caminar en el propósito de Dios. ¿Por qué no se pone de pie y oramos? Ahora, yo quiero decirte una cosa. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Y no pienses en el pecado de otra persona, porque a veces nos justificamos en, me hizo por su culpa. Piensa en ti, piensa en tu corazón. Porque Dios desde hace mucho tiempo te habló a tu corazón y te dijo, cambia de dirección. Y ahí seguimos aferrados, ¿verdad? Así que Dios no viene para condenarte, viene para llamarte, para que regreses a Él. Pon tu mano en tu corazón, dile, Padre, ya no quiero seguir huyendo. Padre, reconocemos que muchas veces hemos conocido tu voluntad, pero hemos escogido caminar nuestro propio camino. Dile al Padre, perdóname por justificar mi desobediencia, por posponer lo que tú nos pediste. Y dile al Padre, y gracias, porque aunque nos alejamos, tu amor, tu misericordia siempre nos está buscando. Alza tu mano y dile, Padre, danos humildad para reconocer nuestros errores. Y danos valentía
para cambiar de dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Esta oración la hizo con sinceridad? ¿O nada más porque yo le dije que repitiera conmigo? Dios quiere continuar en tu proceso, en tu propósito. Dios quiere seguir bendiciendo de una manera extraordinaria. ¿Qué impide que avancemos? La desobediencia. Y yo no sé si tú eres desobediente, obediente. Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero Dios quiere cambiar el rumbo de tu destino. Dios les bendiga.